Buenos días, queridos hermanos, les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto, hoy día domingo 2 de junio del 2024. Y vamos a continuar esta mañana con la segunda parte del carácter de los hombres en los tiempos finales. Es lo que empezamos la semana pasada y vamos a continuar ahora hasta lograr abarcar todo este capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Así que si tienen una Biblia, y es necesario que la tenga, y una libreta de anotaciones, vamos a orar y luego vamos a leer este texto para poder compartirlo. Oramos, acompáñenme en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana. Una vez más, Padre, te pedimos que tu preciosa sangre nos cubra, nos limpie de todo pecado, de toda maldad, de todo aquello, Señor, que es desagradable delante de tus ojos. Amado Dios, úsanos en esta mañana para tu gloria, que sea tu Espíritu Santo instruyendo, enseñando, alertando, Señor, Padre, porque tu palabra también, Señor, nos pone en alerta. Padre, nos ponemos en tus manos, bendice a cada persona que está conectándose, que está conectada y que posteriormente verán también este mensaje. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Así que en esta mañana vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 17, que abarca realmente todo el capítulo. Así que si tienes ya tu Biblia a la mano, tu libreta de anotaciones y tu lapicero, pues vamos a leer. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo de la siguiente manera: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a continuar viendo este pasaje, este texto. Solamente algo con respecto a algo más con respecto a lo que hemos leído. Pablo le dice, también debes saber esto a Timoteo. Es algo que tiene que estar, tiene que ser reconocimiento pleno de cada creyente, de cada siervo,
de cada ministro, de cada creyente que está involucrado como tiene que ser en las cosas del Señor. No tiene que ser una persona falta de entendimiento en cuanto a las Escrituras, sino que tiene que estar apercibido de lo que Dios revela para poder contrastar con la realidad. Charles Spurgeon dijo una vez: el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que andar en una mano el periódico y en una mano la Biblia, para poder ver cómo estos acontecimientos lo que hacen es confirmar lo que ya Dios nos ha declarado en su palabra. Y dice aquí: vendrán tiempos peligrosos. Y es interesante, estaba viendo aquí en una Biblia Estudio y dice lo siguiente con respecto a peligrosos. Es una palabra griega, chalepos, que significa ásperos, o sea, tiempos ásperos, salvajes, difíciles, dolorosos, fieros, dañinos, duros de tratar. Eso es lo que define esta palabra peligrosos, en griego chalepos. Dice, la palabra describe a una sociedad desprovista de virtud, pero que abunda en vicios, más que vicios, pecados. Y hermanos, eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Gente que está llena de vicios, las drogas, el alcohol, la ambición al dinero, todo lo que describe en esta lista el apóstol Pablo, que ya hemos dicho que son pecados que ya existían en su tiempo, en los tiempos de Timoteo, pero le está diciendo que va a haber un incremento realmente tremendo, y ya lo podemos ver en nuestros días. Y estábamos viendo nosotros algunas definiciones, nos quedamos justamente en lo que era desobedientes a los padres, que ya no tiene realmente que ser muy definido, muy explicado con respecto a esto. Vemos, hermanos, que no solamente estamos en una generación que tiene una habilidad innata, una capacidad tremenda para poder aprender y poder recepcionar toda la información que se viene desarrollando en esta época. Ahora vemos realmente en el bus, en el tren o en cualquier lugar, que si el niño empieza a molestar, inmediatamente la mamá le da el celular y el chiquito se queda tranquilo. Y manejan el celular mejor que cualquier otra persona, ¿no? Cualquier otra persona que son de otra generación, ¿no? De repente de los años 60, 70, que no tenemos mucha familiaridad con estas cosas, nos parecen algo asombroso, pero a la vez no sabemos manejarlo. Solamente a veces algunos lo usan para atender llamadas telefónicas y a lo más, ¿no? Poder mandar un mensaje de texto. Pero ahora con las diferentes aplicaciones ya uno se marea. Pero estos niñitos están ahí jugando y haciendo cosas. Ya no le dicen a la mamá: a ver, ponme esto, ¿no? O ponme lo otro. Sino que ellos mismos tienen esa capacidad de desenvolverse y poder manejar este tipo de dispositivos electrónicos. Entonces, pero no solamente para lo bueno. Lamentablemente, también hay un desarrollo de la maldad, hay un desarrollo de la habilidad para hacer cosas que realmente están en contra de lo que Dios ha establecido para nosotros como su creación. Entonces, decíamos de que también va a haber eso se va a desarrollar en una descendencia, en una generación de personas ingratas, como dice aquí en el versículo 2. Hemos visto, ¿no? Dice que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, ¿no? Aquí en la traducción del lenguaje actual dice malagradecidos, que ofenderán a todos. Es decir, hermanos, ya no hay ningún tipo de respeto. No hay ningún tipo de respeto, ni con las personas mayores, ni con las personas de mediana edad, ni siquiera con los discapacitados.
a veces hay una indiferencia tremenda, y si uno reclama sus derechos, wow, esas personas explotan. Es decir, ya no hay ningún tipo de respeto. Dice, sin afecto, ingratos, impíos. Impíos, está definiendo a las personas que no respetan las cosas que tienen relación con Dios. Es decir, no tienen temor de Dios. No reconocen a Dios en sus vidas. Por más de que Dios nos dice en su palabra en Romanos capítulo 1 que Él se ha dado testimonio. Y hermanos, nosotros también damos testimonio. Predicamos el Evangelio. Compartimos lo que Dios está haciendo. Hay una cantidad tremenda, gracias a Dios, de milagros, señales y prodigios que se están dando. Estamos empezando a ver las primeras gotas de esa lluvia tardía, del derramamiento del Espíritu Santo. Podemos ahora acceder a esa información en YouTube, en otro tipo de enlaces, pero sin embargo, y a pesar de eso, hay una impiedad tremenda, hay una negación de las cosas de Dios. Y digo de las cosas de Dios, no de la religión, porque la religión lo inventó el hombre, sino porque, hermanos, todo lo que acontece, todo lo que nos muestra la Biblia, no es para vivir en religiosidad, para aplicarlo solamente dentro de las cuatro paredes de un templo, de un local, donde nos reunimos para alabar a Dios, para recibir su palabra, sino que es en cada ámbito de la vida. En cada ámbito de la vida nosotros tenemos que manifestar la vida de Dios. Pero aún viendo esto, la gente actúa impíamente, ajenos a las cosas de Dios. Otra particularidad, versículo 3 dice, sin afecto natural. Entonces, vemos aquí que no tendrán cariño ni compasión, dice la versión Dios habla hoy. No tendrán cariño ni compasión. La NBI dice insensibles. Hermanos, qué tremendo. Vemos cosas que ya son inconcebibles. Padres que violan a sus hijos. Estaba viendo el otro día las noticias, un grupo de hermanos que tenían un canal de pedofilia. ¿Y qué hacían? A sus hermanas las prestaban prácticamente para que las violaran, y ellos filmaban y subían esa información a la red. Qué tremenda y qué asquerosa situación. Sí, porque no hay otro calificativo, no hay afecto natural. Ya no se salvan ni siquiera los parientes cercanos. ¿Cómo es posible que esto suceda entre hermanos y hermanas, o medios hermanos, pero igual hay un vínculo? No hay temor de Dios, sin afecto natural. Esto ya parece el pan de cada día. Hermanos, hijos que asesinan a sus padres por una herencia o por algún tipo de bien material. Y esto está en incremento. Hermanos, las leyes están cambiando. Estamos viendo que ahora ya el aborto se quiere legalizar en todos los países. Se dice que no es una vida, sino que es una masa de carne o cualquier cosa, que no tiene vida, que no es un ser humano. Gracias a Dios que aquí en el Perú hemos frenado eso. Gracias a Dios por esos poquitos, esos congresistas que pueden ser contados con los dedos de una mano, pero que están trabajando realmente para impedir que estas cosas se den en nuestro país. Entonces, gracias a Dios. Y yo digo, hermanos, que realmente a veces a todos nos metemos al saco, así como nos meten a todos como cristianos en el mismo saco, ¿no? Cuando aparece una persona que violó y es de una secta realmente y no tiene nada que ver
con el real evangelio de Cristo, pero dicen, es evangélico, y nos meten a todos al saco. Y después hacen sorna de nosotros, hablan de nosotros, dicen, mira a tu hermano, mira a tu pastor, cuando hermanos realmente esa persona no tiene nada que ver con nosotros. Tenemos que ver la diferencia que hay entre esas religiones y el verdadero cristianismo. Entonces ahí entenderemos que no tienen nada que ver con el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Ahora, vemos entonces que son sin afecto natural, insensibles, que no tendrán cariño ni compasión. Y decíamos que se están desarrollando estas leyes para que esto se incremente. Hermanos, en otros países ya se ha legalizado la eutanasia. Miren, vemos hijos desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin temor de Dios, sin afecto natural, una degradación total. Entonces, se dan esas leyes y realmente, hermano, cuando un anciano, y ahora el promedio de vida dicen que va a ser más largo, es decir, ya una persona no muere antes de los 80, sino están llegando a los 90 y casi hasta los 100 años. Entonces, pero claro, ya no tienen las mismas facultades que puede tener una persona de menor edad. Pero ya cuando un hijo que sea un ingrato, ¿no?, quiera deshacerse de su padre, simplemente apenas se enferme y lo metan al hospital, va a decir, ¿sabe qué? Yo firmo el papel, pero ya, que lo desconecten, o que apliquen la eutanasia, y punto, y se desharán de esa persona. ¿Me entiende? Entonces están en una situación de degradación terrible. Es terrible. Por eso Pablo dice que vendrán tiempos peligrosos. Y como hemos leído en la definición, ásperos, salvajes, difíciles, dolorosos, fieros, dañinos, duros de tratar. No hay ninguna definición más exacta de lo que va a suceder y de lo que ya está sucediendo, amados hermanos. Implacables. Miren lo que dice aquí, versículo 3. Sin afecto natural, implacables. Qué tremendo. La definición del diccionario de la Real Academia Española dice riguroso, inflexible, severo, duro. Es una palabra también que se deriva del griego aspondos, que significa desleales, sin tregua a sus ambiciones, incapaces de complacer a otros y de perdonar. Qué tremendo es esto. Son personas que realmente quieren complacerse a sí mismo y para ello no van a reservar ningún tipo de maldad. Están dispuestos a hacer todo lo que es realmente aborrecible a los ojos de Dios. No están para complacer a otros, para el bien de otros. Hermanos, si no vemos eso acaso también en nuestro país, en nuestra nación, no vemos eso en nuestros gobernantes corruptos que solamente tratan de complacerse a sí mismos. No les importa, hermanos, realmente el ser servidores al pueblo que los eligió, que con engaños, con lisonjas, los enamoran, por decir así, los cautivan para que voten por ellos y después, ¿qué hacen? Se posesionan en el poder y lo único que hacen es enriquecerse ellos mismos y se olvidan. Y hermanos, ¿cuánta pobreza hay? Hermanos, ¿cuántas personas ahora no tienen un trabajo estable? Empezamos con 500,000 de personas, ahora ya somos más de 1,000,000. Hermanos, ahora en este tiempo de invierno implacable, la gente se está muriendo de frío aquí en el mismo Lima. Y las municipalidades, las autoridades no hacen nada a favor de esas personas. Se ha incrementado la anemia. Hermanos, ahora
Se ha incrementado también la tuberculosis, una enfermedad del siglo XVI, donde la gente se moría. Ahora se ha incrementado. ¿Por qué? Simplemente porque no hay un programa para evitar de que la gente se enferme, que se conviertan en personas anémicas. Sueldos, hermanos, en la actualidad, que gente que trabaja, que no alcanza para cubrir la mesa familiar. Es terrible, porque hay personas implacables, que lo único que quieren es complacerse a sí mismos. Son desleales, porque eso es una persona desleal. Alguien que le dio la confianza y luego le da la espalda. Y eso sucede no solamente en la política, sino en todo ámbito, lamentablemente. Eso es implacables. Luego dice calumniadores. Calumniadores. O también Dios habla hoy, lo traduce como chismosos. Son personas que difaman, critican injustamente. Eso lo vemos a cada rato, en broma o en verdad, pero difaman. Entonces, hermanos, nosotros lo vivimos cada día. Parecerá chiste, puede ser broma, pero por ahí te lanzan algún tipo de crítica y envenenan a otras personas que realmente se creen esos cuentos. Y hasta que tú compruebes que no es verdad, entonces ya te hicieron leña, ya te chancaron, ya te embarraron hasta las orejas. Entonces, por eso uno tiene que andar en santidad. Hermanos, el enemigo va a criticar porque es mentiroso, va a mentir porque es mentiroso, te va a difamar porque es mentiroso, pero también te va a difamar porque si le damos lugar, vamos a darle pie para que él lo haga. Entonces, con asidero y todo lo demás. Por eso es importante, por eso Pablo le dice, tienes que tener cuidado, Timoteo. Tenemos que tener cuidado nosotros, los que somos realmente hijos de Dios, los que somos sal y luz en esta tierra. Son tiempos ásperos, salvajes, difíciles, dolorosos. Entonces, vemos aquí el desarrollo de esta lista de pecados y de actitudes que nos define el carácter de las personas en estos tiempos. Hermanos, la palabra de Dios es el espejo. Es donde nos muestra realmente cómo está la situación de las personas. Y si esto lo estamos viviendo a nosotros, es parte de nuestra personalidad. Tenemos que empezar a hacer un análisis, una introspección en nosotros y decirle, Señor, ¿qué está pasando? De repente es porque no estamos siendo transformados por el poder de Dios. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra. Y tenemos que dejar que Dios nos transforme. Que Él, que es el alfarero divino, nos transforme a su imagen y semejanza. Hermanos, que no detengamos el proceso de Dios en nuestras vidas. El Señor viene pronto y viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Siempre lo decimos, no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, dice también intemperantes, dice calumniadores, intemperantes. Una vez más, el diccionario de la Real Academia dice desenfrenado, incontinente, es decir, que no se puede contener, sin templanza, dice la Reina Valera del 95. No podrán dominar sus pasiones, nos dice la Dios habla hoy. No podrán dominar sus malos deseos. La traducción del lenguaje actual. Y la NBI dice libertinos. Hermanos, aún hay creyentes
que se toman ciertas libertades. Y Pablo va a decir a los Gálatas que Dios nos ha hecho libres, pero tenemos que tener cuidado de hacer uso desmedido y un uso irresponsable de esa libertad para no ser tropezadero de otras personas. Hermanos, tenemos que tener cuidado porque muchos se han infiltrado a la iglesia. Y hermanos, ahora la iglesia, no todas, pero en su mayoría, más parecen discotecas, más parecen cualquier otro lugar de reunión. Lo decía en una reunión que tuve con motivo del Día de la Madre, compartiendo con muchas mujeres de Dios, y les compartía la importancia justamente de la madre y de la abuela de Timoteo, de cómo estas mujeres, casi 3 generaciones plasmadas en Timoteo, con él la 3ª generación, habían sido influenciados por el poder de la palabra, como su abuela Loida y su madre Eunice trabajaron en él, a pesar de que ella no tenía el apoyo de su esposo, una mujer sola, pero fue una mujer valiente, una mujer que influenció positivamente, tanto así que Pablo le va a decir que él tenía una fe no fingida, no tenía una fe hipócrita, que anidó o habitó en su abuela y en su madre. Y decíamos la importancia, hermanos, de que nosotros tenemos que impartir los principios espirituales en nuestros hijos. Es, hermano, en el hogar. No podemos encargarle al gobierno. A veces decimos, con mis hijos no te metas, no los eduques, no les impartas esa educación satánica. Reclamamos un derecho, pero no están tampoco ejerciendo ese derecho en casa. ¿Por qué? Porque son padres carnales, son padres que no son maduros en la fe, que son tropiezos más bien para sus hijos. Entonces, tenemos que ser consecuentes con el llamado, la responsabilidad que Dios nos ha dado. Tampoco podemos encargarle la crianza, el fundamental en la fe a nuestros hijos, a la iglesia. Porque a la iglesia irán 2 horas a la semana, quizás, o más tiempo. Pero con nosotros en el hogar, tus hijos van a estar, si son pequeños, las 24 horas del día. Y ellos no van a hacer lo que uno le dice, sino lo que ellos ven. Es por imitación como ellos aprenden, como ellos empiezan a formar su identidad. Es entonces en el hogar, como lo hizo Loida, como lo hizo Eunice con Timoteo, que formaron a este joven, para que luego Pablo pudiera ver en él las cualidades, esa fe no fingida, y se convierta en un siervo que ahora va a tomar la posta del ministerio de Pablo. ¿Y cuán eficaz fue? Porque él le dijo, esto en cada hombre fieles que sean idóneos, para enseñar también a otros. Y él sabía, porque había tenido un maestro con excelencia. Entonces, hermanos, es importantísimo formar a nuestros hijos. Y vemos aquí que hay ese tipo de actitudes ahora, intemperantes, desenfrenados, incontinentes, que no podrán dominar sus pasiones, sus malos deseos, libertinos. Y decíamos que no hay excepción tampoco en la iglesia, lamentablemente. Hermanos, vemos cristianos o dicen ser cristianos, que suben sus fotos en su estado, en las redes sociales, y están ahí, sentados en una mesa, con las cervezas ahí al costado. Hermanos, sí, tenemos que ejercer influencia, pero tenemos que guardar nuestro lugar. Somos sal y luz. Podemos estar en ese lugar, sí, pero puedes estar con tu gaseosa, con tu vaso de agua, qué sé yo, pero ya tú con tu cerveza ya al frente. Entonces, eso es lo que Dios no quiere, que son
mi libertad. No, es que solamente me tomé una, sí, nadie lo sabe, solamente se ve la imagen y se puede interpretar de mil maneras y podemos ser tropiezo para personas que son débiles en la fe. Pero hablando ya de los no creyentes, dice que son personas que no tienen freno. Y vemos eso, hermanos, que se dejan llevar por sus pasiones. Dice crueles. La traducción del lenguaje actual dice crueles y violentos. La NBI dice despiadados. Hermanos, no vemos eso. Nosotros, al prender el televisor, no vemos con tal salvajismo, maldad, crueldad. Asaltan a una madre para robarle su celular y está con su criatura en los brazos. Y si se resiste le meten un balazo, la matan ahí frente a los ojos de sus hijos. O está una persona ahí tomando de repente una gaseosa o de repente una cerveza o lo que sea, y vienen y le meten 5, 6, 7 tiros en la cabeza. ¿Qué está sucediendo? Crueldad extrema. Y hermanos, no solamente en delincuentes, hay autoridades que también, policías, que son así de despiadados. Conozco algunos casos en los cuales secuestraron a una persona, asesinaron a una persona, y después haciendo las investigaciones, los que estaban implicados eran policías. Entonces se quedó allí el asunto. Solamente tenemos que esperar la justicia divina, o que la corrupción se acabe y esas personas puedan ser procesadas y haya realmente sanciones ejemplares, porque se les dio una responsabilidad de salvaguardar a las personas, de salvaguardar a los ciudadanos, y ellos más bien hicieron uso de ese poder para delinquir. Es tremendo. Crueles y violentos, despiadados. Dice aborrecedores de lo bueno. Es decir, enemigos de lo bueno. Nos dice la Reina Valera del 95. Enemigos de lo bueno también nos lo dice la Dios habla hoy. Y dice, odiarán todo lo que es bueno. Hermanos, estamos en un tiempo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Hay un total desorden en los principios y valores que hay ahora en el mundo. Y hermanos, es por la falta del conocimiento de Dios. Como le decía el otro día, o el domingo pasado, es increíble. Jóvenes están en el Metropolitano y se sientan en los asientos rojos y con una total indiferencia, o sea, te miran o se hacen los locos, están con los audífonos, ¿no? Y están con el celular y no levantan la cara para nada. ¿Por qué? Porque saben que uno le va a decir, oye, ponte en pie, levántate, ese lugar en el que estás sentado no te corresponde. Pero, hermanos, es que no saben hacer lo bueno y no les da la gana de hacer lo bueno. Odiarán todo lo que es bueno y se levantan de mala gana. Esto lo veo frecuentemente. Ya les comenté la vez pasada, un señor en un paradero tuvo que irse delante y decía al chofer, oiga, esta señora, esta mujer, no, que es mucho más joven, está sentada en un lugar y no da el asiento. Y por más que se paró el chofer y le dijo, la mujer ni se paró, ni se inmutó, ni nada. Quieren derechos igual que los hombres, pero no quieren cumplirlos, ¿no?, cuando les corresponde. Entonces, ¿cómo es eso? Sí, podemos ser caballeros, hermano, pero ya hay personas que no pueden pasarse en un bus que se mueve lleno de gente
Para eso están esos espacios. ¿Para qué está la ley? Para cumplirla. Entonces, por eso son aborrecedores de lo bueno. También en el versículo 4 nos dice traidores. Dirán mentiras acerca de los demás, dice la traducción lenguaje actual. Hermanos, es algo muy parecido a los mentirosos, a aquellos que difaman. Dirán mentiras acerca de los demás. ¿Y quién es el padre de mentira? El diablo. Son hijos de su padre, el diablo. Esa es la generación que estamos viendo en estos últimos días. Traidores. ¿Alguna vez has sido, hermano, hermana, has sido traicionado? ¿Has sido traicionada? Yo creo que muchos hemos experimentado eso. Yo me pasaría el día contando muchas cosas. Aún, hermano, inclusive en la iglesia, ¿no? Uno a veces ha sido apuñalado por un líder que supuestamente era una persona leal, o por un siervo, un pastor. También, ¡fua!, te clavó el cuchillo por la espalda. Sí, por ambición de poder, para que supuestamente no les arruchen el piso, ¿no? Te traicionan, te difaman. Nosotros hemos sido también víctimas de ello, hermano. ¿Qué no nos han dicho? Que somos herejes, que somos sinvergüenzas, que estamos por el dinero. Tremendos disparates. Difaman y después están queriendo que uno les ¿cómo se llama? Vayan y se disculpen o les pida perdón como si uno les hubiera hecho daño. ¿Qué tal tamaño de sinvergüencería es ese? Entonces, hermanos, traidores. Con esos te vas a encontrar en todo momento. Por eso tienes que tener mucho cuidado. Por eso Pablo nos dice, también debes saber esto, como se lo dijo a Timoteo. Así que, hermano, tú también debes guardar tus espaldas. Maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, lamentablemente. Por eso es importante ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es ahí donde el Espíritu de Dios te va a alertar. Te va a decir, con este no te metas, con este sí, con este de lejito nomás. Hermano, porque el Espíritu Santo desenmascara las cosas, te da discernimiento y te dice con quién debes de tratar y hasta qué punto. Es importante ser sensible a la voz de Dios, ser guiado por el Espíritu Santo. Y es la promesa de Dios, que Él nos guiará a toda la verdad. Así que, por eso, tenemos que estar en la presencia de Dios. Dice, impetuosos. Impetuosos. Sin afecto, implacables, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, versículo 4. En el diccionario de la Real Academia dice que se mueve de modo violento y rápido, fogoso, vivo, vehemente, impulsivo, arrebatado, irrefrenable. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y la Diosa habló y dice, atrevidos. Sí, eso vemos, son atrevidos. Personas que no respetan, que tratan como si tú fueras su amiguito del barrio, ¿no? Su compañero de universidad, de colegio, ¿no? Antes decía, oye, discúlpame, no me tutees. Le dices eso, peor todavía. Peor. Lo insultan, le dicen una grosería y media. Se mueve de modo violento y rápido. Es vehemente, impulsivo. Eso es una persona impetuosos, infatuados. Por eso, hermanos, me gusta tanto
la versión de la Reina Valera, porque en nuestros tiempos nosotros usábamos el diccionario. Ahora no, ahora queremos una versión que nos haga más fácil la lectura, pero que diluye el contenido y la fuerza de lo que Dios nos quiere hablar a través de su Espíritu Santo en la palabra. Sí, gracias a Dios por las diferentes versiones. Y que es bueno tenerlas para comparar. Yo las estoy usando. Pero es importante más que todo ir al lenguaje original y ver lo que nos dice realmente la palabra en su sentido correcto. Por eso hacemos este tipo de comparaciones y de repente nos podemos tener hasta una segunda parte, tercera parte, cuarta parte, quinta parte, qué sé yo. Pero hermanos, tenemos que deshilachar, así como una pechuga de pollo que hacemos, tenemos que deshilachar todo lo que la palabra de Dios nos dice, porque eso nos enriquece, nos ilumina, nos da discernimiento. Como dice al final, aquí en el versículo 17 y 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya llegaremos a ese versículo, pero por eso tenemos nosotros que desmenuzar, observar, ponerle el microscopio, hermanos, a la palabra, para poder extraer todos estos nutrientes tan maravillosos, para poder discernir, para poder entender y estar alertas, porque ya en este tiempo esto va a seguir incrementándose, va a seguir incrementándose. El pecado, hermanos, es la peor plaga que puede existir. No es el COVID, no es ahora la influenza o ni el cáncer siquiera, porque el cáncer te puede matar el cuerpo, pero hermanos, el pecado te mata espiritualmente, te lleva directamente al infierno si no te arrepientes de tu pecado, si no le entregas tu vida a Jesús. Por eso predicamos el Evangelio, por eso llamamos al arrepentimiento, como diría el apóstol Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros: reconcíliate con Dios. Hermanos, no hay justo ni aun uno, no hay justo ni aun uno. Todos pecaron, todos se apartaron de Dios, cada uno se fue por su camino, nos dice la palabra. Hermanos, no es de que yo soy buena gente, de que yo procuro no hacerle daño a nadie. Cuando está diciendo procuro, está diciendo que haces lo malo y que tienes que estar ahí, como se dice, viendo cómo caminas, y está bien. Pero si no tienes el poder de Dios para tener control, para tener dominio propio, que son los frutos del Espíritu Santo, entonces tú eres proclive a dañar, a pecar, a quebrantar los principios de la ley de Dios. Y es ahí donde Jesús, el Espíritu Santo, viene a nuestro auxilio. Es ahí que si pecamos inclusive, el Espíritu Santo de Dios nos redarguye y nosotros nos venimos delante de Dios y somos restaurados. Y tenemos la capacidad de ir y pedir perdón y restaurar también a aquellas personas que de alguna manera hemos dañado, porque cuando pecamos hay efectos colaterales también. Entonces, por eso, hermanos, es importante que si tú aún no le has entregado tu vida a Jesús, lo hagas hoy. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, no es mañana ni pasado, es hoy, porque no sabemos en qué momento el Señor vendrá. Puede venir terminando este mensaje, puede venir ahora en la noche, puede venir mañana, este fin de semana. Nadie lo sabe, ni el día ni la hora, pero el Señor de que viene, viene. Porque estamos viendo estas señales. Justamente esto es lo que Pablo nos está alertando. Estas cosas ya están sucediendo, amados. Por eso tenemos que estar diligentes y vivir conforme a lo que nos dice la palabra de Dios.
infatuados. Viene de un vocablo tufo, que significa humo, soplar humo, nublar el aire. Personas que tienen una mentalidad confusa, un extravío moral, cordura limitada, han perdido el discernimiento espiritual que les permite ubicarse correctamente. Interesante, dice, han perdido el discernimiento espiritual que les permite ubicarse correctamente. Hermanos, ¿cuántos desubicados hay? Lamentablemente en la iglesia del Señor, que están confundidos, que son aquellos que son arrastrados por todo viento de doctrina. Y acá, más adelante, ya en el versículo 6 y 7, habla de cierta particularidad de personas, de mujeres. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y que son arrastrados por esos falsos maestros. Ya vamos a llegar ahí en algún momento, pero ya nos está adelantando aquí, infatuados. La versión del 95 dice, engreídos. La Dios habla hoy, dice, llenos de vanidad. Y esa es la particularidad, el carácter de estos falsos maestros, vanidosos. Hermanos, hay hombres, aparentemente de Dios, que, wow, siempre quieren venir con alguna novedad, con algo novedoso, quieren, no sé, descubrir algo que no existe, pero quieren ellos descubrir algo para que la gente diga, wow, qué tremenda revelación, qué tremendo hombre de Dios. Vamos allá, porque ahí siempre hay algo nuevo. Hermanos, el escriba docto dice que saca cosas buenas de lo antiguo y de lo bueno. El apóstol Pablo y Pedro va a decir, a mí no me es gravoso que yo les repita, les diga estas cosas, porque para ustedes es seguro. No tenemos que estar detrás de una nueva revelación, de algo que sea wow, espectacular o aparentemente maravilloso. Hermano, lo maravilloso es que tú y yo seamos hijos de Dios y que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Eso fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Ellos vinieron y dijeron, Señor, los demonios se nos sujetan. Señor, hicimos esto. Un momentito, tranquilo. Primero, asegúrate de que tu nombre esté en el libro de la vida en los cielos. De eso sí tienes que estar, si se puede decir, orgulloso. Cuidado con el desvanecimiento. Cuidado con creerte que eres más ungido que otro. Cuidado con creerte que eres el gran apóstol, ministro. ¿No? Hermanos, llega el tiempo que ya nadie va a ser protagonista, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que ser humildes. Tenemos que estar abiertos al mover de Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, sensibles a la voz del Espíritu y hombres de la palabra, porque Dios va a confirmar lo que nos hable por su Espíritu en su palabra. Ese es el equilibrio que todo creyente debe tener. Porque si no te dices que eres emocional y van a querer sacarte de carrera. No, tú tienes que ser un hombre, una mujer de la palabra. ¿Para qué? Para que tengas madurez, para que tengas fruto, para que glorifiques realmente el nombre del Señor. Entonces, infatuados. Dice que no se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. Eso dice la traducción del lenguaje actual. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. Hermanos, tenemos que tener cuidado. El Señor nos está alertando. Luego, algo tremendo. Wow, esto es... Versículo 5. Perdón. Ya vamos a llegar ahí. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Hermanos, gente que ha empezado bien,
siendo humildes, sensibles a la voz de Dios, pero después se llenaron de vanidad, empezaron a tener grandes ministerios y entonces ese poder les dio notoriedad y empezaron ellos a abrir puertas a otras cosas. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana, dice la traducción lenguaje actual. Más amigos del placer que de Dios, dice la nueva versión internacional. Se deriva de las palabras griegas filos y hedone, de donde viene la palabra hedonismo, donde se define la palabra hedonismo. ¿Y qué eran los hedonistas? Personas que colocan el placer como el bien superior del ser humano. Es decir, tú te mereces esto, tú no puedes privarte de estas cosas, ¿no? Tú te mereces tener una buena casa, tú te mereces tener una mejor mujer, una mejor esto, una mejor otro. Dar lugar a sus placeres egoístas. De ahí viene esta palabra, amadores de deleites, filos, hedone, hedonistas. Y hermanos, ¿cuántas personas han empezado así? Y después, inclusive, tergiversan la palabra y la usan para sus propios placeres, derechos. Venga, hermano, y siembre, que Dios le va a dar tanto. ¿Y usted por qué no siembra entonces? Si Dios te va a dar tanta cantidad, es rentable, ¿no? Entonces, ¿tú por qué no siembras? Le diría yo, ¿no? Aunque ya nosotros sembramos con lágrimas, hermanos, pero con regocijo cosecharemos en su momento, porque todo tiene su tiempo. Pero después se descubre que se da una gran vida, que hermanos disfrutan desmedidamente de estos beneficios y después se dan placeres y cosas que no están dentro del propósito de Dios. Empiezan a tener infidelidades, empiezan a tener relaciones con otras personas. Entonces son amadores de los deleites más que de Dios. En vez de que Dios sea su deleite, su gozo, dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero hermano, no es como uno empieza, es como uno termina. Por eso hemos visto, lamentablemente, muchas personas que empezaron bien, pero luego se desviaron y terminaron siendo amadores de los deleites más que de Dios. Por eso vemos hombres de Dios que caen en adulterio, en fornicación, que hermanos se vuelven vanagloriosos, que empiezan a tener ganancias deshonestas. ¿Cuándo es una ganancia deshonesta? Cuando tú ya no eres honesto ni con Dios ni con los hombres. Cuando haces uso de ese poder, de esa autoridad, para hacer cosas que Dios no te mandó a hacer. Entonces, es importante tener nuestra carne controlada, rendida al control del Espíritu Santo. Y esta es la que iba a tratar ahora. Dice, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. A estos evita. Tendrán apariencia de piedad. Hermanos, Pablo va a decir en Tesalonicenses de que es cuando antes de que el Señor venga, dice que habrá apostasía. Muchos se apartarán de la fe.
Juan va a decir, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hermanos, si ahora la iglesia no está fundamentándose realmente en la sana doctrina, ha dado lugar al hedonismo. Para que vengan los jóvenes hay que darles lo que a ellos les gusta. Eso es hedonismo. Satisfacer sus deseos, sus deleites. No, si ven aquí todo muy religioso, muy formal. No, tenemos que hacerlo más dinámico, más cool, ¿no? Hermanos, eso no es de Dios. No podemos meter al mundo a la iglesia. La iglesia tiene que salir a alcanzar al mundo. Por eso se llama iglesia, que viene la palabra eclesía. Los que salen afuera, pero para influenciar, para ganar, para alcanzar a los perdidos. No, hemos hecho han hecho otros las cosas al revés. Han metido al mundo a la iglesia. Han acondicionado a la iglesia para atraerlos. Pero no se dan cuenta de que lo que ha traído es contaminación al cuerpo de Cristo. Y por eso, hermanos, vemos tantas cosas realmente carnales en la iglesia. Y peor, no podemos por eso encargarle la crianza espiritual de nuestros hijos a la iglesia. Después le van a venir con cosas raras a sus hijos. Y contaba esta anécdota también, que una vez me contó un hermano hace unos años. Dice que fue a la casa de un misionero a dejar un encargo y tocó la puerta, ¿no? Vio la dirección, tocó la puerta. Y salió un chico con un peinado, un corte de pan, así que parecía un mohicano con color verde, fucsia, qué sé yo, aretes. Y él dijo, no, disculpe, creo que me he equivocado. No, pero ¿quién busca? Le decía. No, vengo a buscar a misionero fulano tal. Un momentito, papá, te buscan. Hermano, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Y este testimonio es real, no es un cuento que estoy inventándolo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Entonces, tendrán apariencia de piedad. Uy, hermano, si usted y yo le contara, hay unos siervos de Dios que andan con la Biblia debajo del brazo y como que van flotando en el aire, tienen una mirada de inocente, que no matan a nadie. Y esos son los que te puñalean después por la espalda. Y venos cómo enseñan la palabra. Apariencia de piedad. A que Dios más le dio, más le va a demandar. Eso es lo más terrible que está sucediendo. Y esto es algo que se da lamentablemente en el ámbito religioso, espiritual de la iglesia. Aquí Pablo está apuntando a una cosa terrible. Quizás me hace recordar a su despedida justamente de Éfeso, cuando él tiene que ir a Jerusalén y dice que algunos de ustedes no verán mi rostro más, pero sé que cuando yo me vaya, a hombres que serán lobos rapaces tratarán de dañar la iglesia que el Señor compró y ganó con su sangre. Hermanos, cuánto tropiezo, pero hay de los tropiezos, dice el Señor Jesús. Hay de aquellos por los cuales vienen. Hermano, cuánta gente en un momento nos visitaron en la iglesia y de un momento a otro ya no vinieron. Y después me encuentro con una persona que venía con esa persona, ¿no? Y le pregunto, hermanita, ¿y qué fue de la otra hermana? Ay, pastor, lo que pasa es que esa persona está yendo a aprender la palabra en un sitio y le dijeron que usted era un hereje, un era acá, un allá. ¿Así? ¿Y quién le dijo? Fulano de tal. Lo sospeché desde un principio. Y hermanos, esa persona trató de destruir nuestro ministerio, pero Dios siempre va a defender a sus verdaderos siervos. Dios siempre
va a sacar la verdad a la luz. Entonces, por eso, ahí tengo un dicho, tengo un lema, que si yo me defiendo, Dios no me va a defender. Pero si tú te defiendes, entonces Dios ya no abogará ni actuará por tu causa. Por eso hemos aprendido a esperar en Dios. Porque, hermanos, el tiempo te dará la razón. Con el tiempo, Dios te hará justicia. Y lo hemos visto y lo seguiremos viendo si mantenemos esa actitud delante de Dios. Porque, hermanos, la justicia humana aún es mezquina. Porque entran a la cárcel, hacen una serie de actos de buena conducta y si tenían pues una condena de 10, salen 5. Pero cuando uno transgrede la ley de Dios y no se arrepiente, no hay rebajitas ni nada por el estilo. Entonces, por eso, esto es terrible. Y por eso, hermanos, es importante que haya discernimiento espiritual en la iglesia, que fluyamos en esos dones. A veces queremos los dones espectaculares. Sí, está bien, sí que Dios te lo da. Dice que procuremos los dones mejores. Pero, hermanos, ¿cuán necesario es ahora el don de discernimiento espiritual? Es importante. Por eso que Dios nos lo ha concedido, para poder guardar a su iglesia y guardar nuestras vidas, de tener esos contactos con estas personas. Dice así: aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. Dice, la Dios habla hoy. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Dice el lenguaje actual. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas, con signo de admiración, nos dice la Nueva Versión Internacional. Hermanos, con esa gente ni te metas. Qué tremenda palabra Dios nos está dando en esta mañana. Tenemos que darle gracias a Dios. Y aquí nos vamos a quedar. Yo les dije, de repente esto tendrá para parte 3, parte 4, parte 5, no sé, pero es importante. Si tú eres creyente y estás viendo estas características en tu descendencia, hermano, hermana, primero empieza por ti. ¿Has hecho bien el trabajo que Dios te ha encargado? Quizás tú conoces al Señor hace muy poco tiempo y no podemos reprocharte esto, pero Dios puede cambiar las cosas. Dios puede ayudarte, eres tu ayudador. Tú no estás solo ni sola como padre, como madre, pero tú tienes que empezar a vivir en integridad delante de Dios. Hermano, hermana, tienes que dejar de jugar a la religión. No puedes ser un creyente nominal, que lo único que hace es ir a la iglesia los domingos, adorar, cantar canciones bonitas y qué sé yo, nada más. Que lo único que te llenan es el alma, pero no llenan tu espíritu. Tienes que ser un hombre, una mujer de la palabra de Dios. ¿Estás escudriñando las escrituras? No te digo estás leyendo. ¿Estás escudriñando las escrituras? ¿Estás desmenuzándolas así como lo estamos haciendo quizás en este instante? Hermano, queremos tomarnos ese tiempo. No tenemos apuro. ¿Me entiendes? Y así tú tienes que leer y estudiar la palabra de Dios. Porque eso va a salvar tu alma. Por eso tú tienes que ser un creyente genuino. Tienes que ser realmente un hijo, una hija, una sierva de Dios. Tú primero
Tienes que dejar que el Espíritu Santo te moldee. Tienes que ser lleno, llena del Espíritu Santo. No hay otra. Y Él va a alumbrar tu entendimiento, te va a guiar a toda verdad y te va a enseñar a ser un padre, una buena madre, que pueda guiar a tus hijos, que pueda darle testimonio para que ellos también sean alcanzados y luego tú les instruyas para que ellos también no solamente sean buenos hijos, sino que también sean buenos padres, que ganen a sus familias, hermanos, y puedan tener una descendencia bendita y poderosa sobre la tierra, que anden los caminos de Dios. Ese es el propósito de Dios para todo ser humano. Si tú todavía no has entregado tu vida a Jesús, hoy, dice la Biblia, es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Así que la próxima semana continuaremos, pero con lo que no podemos dejar hasta la próxima semana es con la decisión más importante que tú tienes que hacer hoy. Entregarle tu vida a Jesús. Y hermano, si tú eres un creyente todavía que no es consistente en la fe, tú tienes que decir: Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, abre mi entendimiento para conocer tu palabra. Señor, enséñame a ser ordenado, disciplinado, para poder tener ese tiempo contigo y no postergarlo, no dejarlo para después, sino que cada día me alimente de tu palabra. Cada día, Señor, derrame mi corazón delante de ti para que venga tu socorro. Dice que tenemos amplia entrada al trono de la gracia para hallar gracia y socorro oportuno. La vida del cristiano, la vida básica del cristiano es una vida de oración y de lectura, meditación de la palabra. Así que, si tú todavía no le has entregado tu vida a Jesús, hoy es el momento. Y yo quiero ayudarte. Cierra tus ojos por un instante. Cierra tus ojos y dile sinceramente al Señor con todo tu corazón. Dile: Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito, Señor, de tu perdón. Perdóname todos mis pecados. Tú los conoces, están delante de ti. Señor, estoy dispuesto a abandonar el pecado con tu ayuda. Ayúdame. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto ocupando mi lugar en la cruz del Calvario por todos mis pecados. Y eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, te entrego mi vida y te invito a entrar en mi corazón. Señor Jesús, toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy yo te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Amén. Si tú hiciste de todo corazón esta oración, la palabra de Dios te dice que hoy tú te has convertido en un verdadero hijo e hija de Dios. Que tu nombre sigue escrito en el libro de la vida del Cordero y ya no irás a condenación, mas has pasado de muerte a vida. Nosotros queremos ayudarte a que tú crezcas, a que tú avances, a que tú vivas una vida cristiana saludable. Queremos darte algunos recursos. Si tú has hecho esta decisión, escríbenos. Pastor, quiero que me ayude, quiero que usted me dé algunas pautas. Estamos dispuestos a ayudarte. Queremos que dependas de Dios, no queremos que aprendas a depender de nosotros, sino de Dios, porque Él es el que te ha dado la promesa de vida eterna y de ayuda todos los días de tu vida. Así que escríbenos y te recordamos también que estamos todos los días miércoles 7:30 de la noche teniendo por este medio el tiempo de oración e intercesión. Si tú quieres que te apoyemos en oración por alguna situación, escríbenos, conéctate y estaremos orando para que Dios te ayude, te fortalezca. Y también volvemos a recordarte que estamos, como hoy día domingo, 11 de la mañana,
teniendo el mensaje de edificación y salvación. Así que te esperamos en estos tiempos, hasta que Dios nos permita, hasta que Dios nos abra las puertas para poder reunirnos de manera presencial. Así que ya sabes, hermano, hermana, el Señor Jesús viene pronto, y viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. El Señor viene pronto. Prepárate. Dios te bendiga.